Aunque nada pueda devolvernos los días de esplendor de la hierba y de la gloria en las flores, no debemos entristecernos, porque la belleza siempre subsiste en el recuerdo. Esa es la traducción del poema de Wordsworth, de la película que ustedes han adivinado, naturalmente, Esplendor en la hierba, de Elia Kazan, una de las películas de Elia Kazan no autobiográficas y que corresponde a un momento espléndido de su creador, porque antes había hecho Río Salvaje, que es probablemente, y para mí, la mejor película del maestro. Esplendor es una película generacional, tuvo un impacto muy fuerte, tanto en nuestra generación en España como en la generación norteamericana que lo vio. Yo creo que muy apoyado también por esos actores jóvenes, tanto Natalie Wood como Warren Beatty, que debutaba en el cine, y es una película que vista hoy trata de muchas cosas, naturalmente, de más probablemente de las que creíamos en su momento. Es una película que habla de los primeros amores, que habla del poder, del sexo, del dinero, de los padres terribles, que habla del puritanismo. Es una película que vista hoy, su última parte, la última bobina que dicen los técnicos, yo creo que es de una melancolía atroz, porque tiene esa facultad de que nos reconocemos en ella casi todos, ¿no? Es un prodigio, el traje blanco con el collar de perlas y la pamela blanca de ella y el vestido de granjero. Creo que eso es uno de los grandes momentos de la historia del cine, muy bien filmado. Yo creo que de los momentos donde Kazan se siente más sincero con lo que podíamos llamar la puesta en escena, es decir, con su estilo de contar. Ver a estas alturas Esplendor en la hierba es como volver a ver un tipo de cine que es muy difícil que se vuelva a hacer. Es una película filmada en estudio en su integridad y que, bueno, habla también, nos hemos olvidado, por supuesto, del crash del año 29, de lo que supuso esa especie de romper una atadura con el dinero que había naturalmente en Estados Unidos. Para hablarnos de esta película, un fan, yo creo que de esa época, por su toque generacional, está mi amigo Miguel Marías, y que, por cierto, dime, porque mi inglés de Mangol no llega para tanto, buenas noches, pero yo creo que la traducción es porque había que acoplarla al doblaje, pero la traducción literal sería no debemos tal los días de esplendor en la hierba y de la gloria en las flores, sino que debemos de buscar ánimos en el recuerdo. Es más o menos lo que viene a decir el poeta Wordsworth, ¿no? Sino más bien encontrar fuerza en lo que queda atrás. Lo que queda atrás, pero no que la belleza persiste. Sí, eso no tiene nada que ver. Es más bien encontrar algo con lo que aguantar. La verdad es que es una conclusión de la película enormemente resignada, que yo creo que es una cosa que a la generación nuestra, que no es una película que nos impresionó muchísimo, al mismo tiempo nos producía una gran irritación. Yo creo que recuerdo haber detestado siempre al personaje de Warren Beatty por su facilidad en la renuncia y por la cobardía que yo veo todo el rato en ese personaje. Que es una película que además tuvo, yo creo que sus ecos. A mí siempre me ha parecido que el final de Prima de la Revolución de Bertolucci también salía del final de esta película. Y es una película que efectivamente, como tú has dicho antes, viene en un momento raro de la obra de Kazan, justo antes de que empiece él a ponerse a escribir y a hacer películas más o menos autobiográficas. Parece como si se hubiera serenado con Río Salvaje, que sigue pareciéndome la mejor de todas sus películas, y después hace seguidas esta y América, América, que ese trío de películas me parece como su momento de plenitud. Momento de plenitud que coincide además justamente con el momento final, el canto del cisne de la gran época del cine americano, que justamente a partir del 63 empezó a entrar en Barrena. Con lo cual es una película que se nos ha quedado como muy de ese final de una etapa y que, aunque la volvamos a ver montones de veces, la vemos siempre como con cierta zozobra. Yo la he visto 24 veces y todavía la 24ª vez la veo con una cierta sensación de alarma, pensando que se me va a desmoronar. Porque es una película que, como todas las de Kazan, hasta las mejores, creo que tiene muchas limitaciones y muchos defectos, en algún sentido muy visibles, y es fácil blanco de ataques. Yo creo que se le puede acusar de ser enfática, porque hasta las películas más sobrias de Kazan tienen una tendencia a ser machaconas, insistentes. Se puede pensar que es en algún sentido desmedida y desequilibrada, porque muy a menudo una persona que nunca fue un gran narrador cinematográfico, pero era un señor que hacía escenas maravillosas, y a veces hay descompensaciones entre unas escenas y otras. En esta la verdad es que casi enlaza una escena maravillosa con otra y por eso funciona tan bien.
Es una película que se le puede acusar quizás de simplismo, y hoy puede que a la gente que las vea por primera vez ahora les parezca una película anticuada. De ahí debo decir que en el año 61, siendo una película sobre los años 28 a 33, más o menos, que es lo que se extiende la acción de la película, en la España del 63, que se estrenó con retraso y con cortes, la verdad es que era sumamente actual y daba muy a entender lo atrasada que estaba la España de entonces y la situación en la que nos encontrábamos con respecto a una sociedad como la americana, un retraso de unos 35 años o 30 años, porque yo he conocido muchas madres y muchos padres exactamente iguales que los padres de Bud Stamper y de que los padres de Dini Loomis, que decían exactamente las mismas cosas, que tenían las mismas actitudes con respecto a sus hijos, que intentaban compensar con sus hijos lo que ellos no habían conseguido, que intentaban protegerles y cuidar su reputación, que hacían los mismos argumentos, que tenían el mismo pánico y como la especie de mancha de tener un hijo que va a un psiquiatra, cosas de ese tipo. Y yo creo una película que en ese momento, curiosamente, nos estaba hablando de nuestro mundo de alrededor, más aún que el cine español que se hacía en aquella época, evidentemente. Yo creo que es una película que sigue siendo de una intensidad emocional enorme, que tiene una interpretación prodigiosa de todos los actores, no solamente de los principales, que entonces además no eran conocidos. Al año siguiente, vamos, el mismo año está rodada, pero al año siguiente volvería a triunfar Natalie Wood con West Side Story, pero llevaba unos años en los que era una actriz en decadencia, que había sido una actriz infantil y que después había sido una actriz juvenil y luego había más o menos desaparecido del mapa. Cuenta Kazan que la consiguió por muy poco dinero con un resto del contrato de la Warner. Warren Beatty era su primera película y hay varios más, Gary Lockwood y otros varios actores secundarios que salen por primera vez. Sandy Dennis está ahí casi por primera vez. Sandy Dennis también debe ser la primera. Y es una película que conserva una fuerza y una intensidad que yo creo que no ha disminuido en nada con el tiempo y que además tiene una especie de tono nostálgico y evocador que hace que se mantenga muy bien soportando el paso del tiempo. Yo creo que esa visión nostálgica que tiene. Nostálgica y muy crítica por otra parte, porque es una película que aunque es fundamentalmente una historia de amores frustrados, al mismo tiempo es una película que tiene un contexto histórico enormemente importante y muy bien trazado. Yo creo que es un retrato de la época de la América del enriquecimiento justamente anterior al crack del año 29, que está reflejada como muy poca. Yo por eso siempre que he visto la película de Elia Kazan y veo la versión última de Robert Redford del Gran Gatsby, hay momentos que me recuerdan mucho. Yo tengo la sensación de que se han inspirado un poco en esta película. Y sobre todo visualmente mucho, porque sí, aquí casi debutaba, era decorador solo Jim Calhoun, que luego ha sido el diseñador de producción de muchas de estas películas retrospectivas. Tiene a Anna Hill Johnston en el vestuario y estos han impuesto un cierto estilo que durante una etapa de los años 70, el cine americano, la época que se llamó retro y que trataron mucho los años 30, los años 20 y los años 40, fueron justamente todo ese equipo de técnicos e impusieron mucho una descendencia inesperada de esta película que tuvo como coletazos. Natividad Preciado, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú te dejaron entrar a verla o no? Porque no era autorizada esta película en el año 63. No me acuerdo en qué año la vi. Cortadísima. Pero cortada. Bueno, la escena de la cascada famosa estaba muy La cascada, y hay otra escena, creo que cuando Natalie Wood sale del baño y va por las escaleras desnuda, la cortaron. Pero en fin, eso no tiene importancia. A mí me gustó mucho entonces. Yo soy absolutamente partidaria del cine de Elia Kazan, me fascina. Y esta película, según la voy viendo a través de los años, la veo de otra manera. La primera vez que la vi me acuerdo que me molestaba que el protagonista fuera tan sumiso con sus padres. Ahora